muy bien allá en el interior de sus hogares y en sus países. Para nosotros es todo un honor poder hacer parte de este evento en donde estamos compartiendo de nuestros proyectos de investigación. Les contamos que nosotros somos un semillero de investigación, el cual se llama Comunicación, Cultura y Periodismo, del programa Comunicación Social Periodismo de la Universidad del Quindío, Colombia. Este semillero de investigación actualmente está conformado por 6 integrantes, quienes son Luisa Gómez, Carol Ponce, Fernando Tovar, Andrés Felipe Cadavid, John Castaño y quienes habla Ana María Restrepo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de tener el acompañamiento de la docente Damaris Ramírez Bernate, docente del programa Comunicación Social Periodismo. Como grupo nos encontramos realizando la investigación denominada Diagnóstico de la Acción Social Efectiva de la Sociedad Civil Organizada de la Ciudad de Armenia. Este proyecto nace o surge a partir del macroproyecto de investigación denominado como la acción social efectiva de las organizaciones de la sociedad civil organizada del departamento del Quindío. Por otra parte, las carencias sociales son un factor fundamental al momento de ejecutar esta investigación, puesto que las carencias sociales se convierten en un aspecto clave para entender cuál es la razón de ser de las diferentes organizaciones de la sociedad civil organizada, en este caso de la ciudad de Armenia. Pero entonces, para poder entender todo este proyecto es necesario realizar unas preguntas que nos ayuden a comprender de qué trata. La primera es ¿qué es la acción social efectiva y qué es la sociedad civil organizada? Por otra parte, podemos preguntarnos ¿cuál es el contexto actual de la ciudad de Armenia? Y por último y más importante, ¿por qué es lo que nos está relacionando este evento? Y es el tema de la pandemia, la situación actual que vive el mundo debido al COVID-19. Es por esto que nos preguntamos cómo la pandemia se relaciona con nuestro proyecto y de esta manera se relaciona con las acciones que están llevando a cabo las organizaciones de la sociedad civil organizada y si la pandemia ha afectado positiva o negativamente a las organizaciones. Para esto, continúen viendo. Claro que sí, Ana, muchas gracias por la introducción. Bueno, yo quiero aclararles a todos ustedes que el caso que aquí se estudia es Armenia-Quindío. El Quindío es uno de los departamentos más pequeños de Colombia y Armenia, su capital, también es una de las ciudades más pequeñas en comparación a las principales ciudades del país, como lo son Cali, Barranquilla y Bogotá. Una vez detectado esto, tenemos también entonces que nos interesa saber qué problemáticas surgen al interior del departamento. Cuando identificamos que algunas de esas problemáticas son el desempleo, las tasas de VIH-Sida, las tasas de homicidio, por ejemplo, encontramos asimismo que existen grupos sociales que se organizan para atender esas carencias, esas necesidades. Uno de los puntos a tener en cuenta aquí es que dichos problemas se suscitan con mayor frecuencia en las poblaciones vulnerables, donde no hubo un acceso a la educación y donde todo este tipo de problemáticas sociales se entretejen. Identificamos entonces que ya existen unos problemas, pero a nosotros nos interesa saber qué se está haciendo para dar respuesta a la solución de estos problemas. Con esto tenemos entonces que existen grupos sociales que se han organizado y que pretenden realizar acciones sociales efectivas para mitigar esas problemáticas. Nuestro interés está en detectar estos grupos sociales, estas organizaciones de la sociedad civil. Sabemos entonces que estas carencias sociales son varias. A continuación, Felipe nos va a contar un poco más sobre estas carencias. Retomando un poco lo que comentaba John, en el departamento del Quindío existe un fenómeno social importante y es que al ser tan pequeño, condensa y masifica una serie de problemáticas a un nivel bastante amplio. Es por esto que las carencias sociales son tan amplias y significativas. Por ejemplo, la falta de servicios públicos esenciales como el agua o la electricidad en algunas localidades de la ciudad de Armenia,
También problemáticas en la niñez y adolescencia como la desnutrición o la falta de educación escolar en algunos barrios. La delincuencia común es un conflicto que crece exponencialmente y es en parte debido a la falta de oportunidades laborales que hay en el departamento. Otro factor importante son los riesgos de ser mujer o parte de la población LGBTIQ+ en la ciudad, debido a los crímenes de odio que existen y que aún perduran. Para finalizar, teniendo en cuenta el escenario actual de la pandemia, son muchas más las carencias que existen en la ciudad, casi todas vistas desde la falta de oportunidades laborales y acciones gubernamentales para las comunidades más vulnerables. Ahora le doy la palabra a Fernando Tovar, quien nos explicará un poco más acerca del desarrollo de este diagnóstico. Muchas gracias, Andrés. A la hora de desarrollar esta investigación tuvimos en cuenta el modelo conceptual de gestión del conocimiento. En este modelo conceptual habían puntos específicos que nos ayudaban a desarrollar esta investigación. Como punto principal teníamos que mirar cuántas sociedades civiles organizadas había en la ciudad de Armenia y en qué lugares estaban ubicadas. Como segunda instancia, tuvimos que categorizar esas sociedades civiles organizadas por fundaciones, corporaciones y asociaciones. Después de esto, mirar las carencias de la ciudad y cómo estas sociedades civiles organizadas ayudaban a las carencias de la ciudad. Para reconocer esas carencias tuvimos que trabajar con el plan de desarrollo municipal de la ciudad y con diferentes investigaciones que se han hecho sobre las carencias de la ciudad. Antes de la pandemia se estaba recolectando información adecuada que nos daban digamos especificaciones de cómo estaban trabajando. Después de estas las preguntas cambiaron y la información también, pues varias de estas sociedades civiles organizadas tomaron un rumbo diferente o muchas de estas finiquitaron completamente. Las sociedades civiles organizadas de nuestra ciudad venían realizando actividades en pro de sus organizaciones. Desde el año 2019 hasta los primeros 2 meses del año 2020, estos venían trabajando de una manera continua en sus actividades. Todos sus proyectos estaban saliendo a flote porque tenían un presupuesto que les permitía hacerlo. Este presupuesto lo obtienen por medio de actividades externas. Debido a la cuarentena que inició el 25 de marzo, estos tuvieron que poner en pausa todos estos proyectos y tuvieron que cerrar sus puertas hasta nueva orden. Durante el confinamiento, varios de los pertenecientes a estas organizaciones perdieron su empleo. Según el DANE, la tasa de desempleo en la ciudad aumentó un 30% en comparación al año anterior. Entonces, cuando ya se pudo abrir el comercio nuevamente, cuando ya se pudo realizar nuevamente las actividades, pues ya estas organizaciones no tenían como tal una base de presupuesto para iniciarlas. Entonces lo que estos tuvieron que hacer fue pausarlas o pues otras tuvieron como tal que cerrar sus puertas. Teniendo en cuenta el paralelo que acaba de darnos nuestra compañera Luisa y el análisis a algunas organizaciones de Armenia que hemos clasificado por comunas, hemos llegado a las siguientes conclusiones. Pero antes cabe resaltar que son algunas organizaciones, ya que esta investigación se encuentra en curso. Bueno, en la Comuna 8, de 14 organizaciones registradas, el 14% se liquidó el año pasado, un 28% no tiene un contacto fijo actualizado, un 7% manifestó que está en proceso de liquidación debido a que mantener una organización institucional pues representa un alto costo. En contraste a ello, un 50% de las organizaciones ha sobrevivido a esta pandemia gracias a donaciones y autogestión de la misma organización. Y cabe resaltar que su acción social efectiva se centró en la salud pública, en la educación y en la economía local. En la Comuna 6 y 9 se evidenció que carecen de una estructura concreta en cuanto a su misión y visión, y eso ha dificultado su crecimiento organizacional. Además, que las carencias que atienden no se centran en un estudio previo, sino en la observación. En la Comuna 5, alrededor del 30% se liquidó este año, y en la Comuna 2 y 7, alrededor del 80% no tienen una comunicación efectiva en cuanto a su funcionamiento, un 5% manifestó una información inconclusa y ya un 20% manifestó estar activa gracias a donaciones y recalcando que sin la ayuda institucional. Ahora daré unas conclusiones generales. Primero,
que existen casos de algunas organizaciones que tomaron esta época de pandemia como un empujón para sobresalir y tener una fase de creación o de reinvención. Segundo, que la salud pública, que fue una de las carencias que más se incrementó en esta pandemia, y eso también según cifras del DANE de julio del 2020, en donde el 40% del 45% de las personas manifestaron sentir sentimientos de preocupación o nerviosismo. Ante esto, algunas organizaciones de Armenia utilizaron herramientas tecnológicas para mantenerse en contacto con las personas y brindarles una ayuda psicológica y espiritual. Tercero, que la educación es un eje fundamental que utilizaron las organizaciones para subsanar las carencias de su comunidad y prevenir la delincuencia común y el uso de sustancias psicoactivas. Finalmente, de los resultados obtenidos de las organizaciones anteriormente mencionadas, se pudo reconocer que aunque hay una gran cantidad de estas organizaciones, la mayoría carece de una estructura adecuada o concreta, y eso ha dificultado su funcionamiento eficaz en cuanto a las problemáticas que generan unas carencias. Ahora bien, si estas organizaciones no funcionaban bien antes de la pandemia, después de la pandemia perdieron viabilidad en cuanto a su eficacia, y eso gracias pues a la situación económica, a la pérdida de la fuerza comunitaria. Sin embargo, como ya se mencionó anteriormente, existieron organizaciones que lograron sobresalir y dar un buen impacto con su acción social efectiva ante las carencias primordiales de la emergencia sanitaria. Gracias.